es Edna Holguín Perales y en este video estaré explicando el método de cifrado Alberti. Este cifrado es el método de cifrado descrito por León Battista Albert en su Tratado de Cifras de 1466. Constituye el primer cifrado por sustitución polialfabético conocido. El modo en el que se cambiaba de alfabeto no era periódico y para facilitar el proceso de cifrado y de descifrado propone unos artilugios conocidos como discos de Alberti. En estos discos se usaban dos alfabetos distintos. El disco externo fijo, que son 36 caracteres, que va de la A a la Z y del 1 al 9, y también cuenta con un disco interno móvil con 36 caracteres que tiene el alfabeto de la A a la Z y cuenta con una serie de caracteres especiales como los que vemos en pantalla, que es el signo de admiración, el 0, el arroba, el signo de pesos, etc. Como mencioné, este método utiliza dos discos que contienen dos alfabetos diferentes, por lo tanto es por eso que se maneja como un método polialfabético, porque cuenta con dos alfabetos y estos no son consecutivos. Ahora veremos su funcionamiento, el cual consiste como primer paso en elegir el alfabeto de descifrado. Nosotros elegimos qué alfabeto usar para poder colocarnos en el disco interior y exterior. En este caso podríamos usar la configuración Alberti que se usó, el cual es el visto anteriormente y que podemos ver la misma configuración en la imagen que vemos en pantalla, en el que está todo el alfabeto inglés junto con los dígitos del 0 al 9 revueltos entre sí, y en el disco interno se encuentra el otro alfabeto de la A a la Z con ciertos caracteres especiales. Entonces este es girado el disco interior y haciendo coincidir una letra con el disco exterior. Luego esta pareja de caracteres será la llave que tanto el receptor como el emisor conocen. Esto se refiere que vamos a elegir dos caracteres, uno del disco interior y otro del disco exterior, los cuales se usarán como posición inicial y de ahí comenzar el proceso de descifrado de nuestro mensaje o descifrado según sea el caso. El mensaje en claro se descifrará carácter a carácter ubicando cada uno de ellos en el disco exterior de manera que el criptograma corresponda a lo indicado en el disco interior. Entonces se va a ir buscando cada letra de nuestro mensaje en claro e irlo sustituyendo con el carácter que se posicionará en el disco interno y así poder ir armando el criptograma. Ahora veremos un ejemplo de cifrado y descifrado de este método. Como podemos ver, tenemos el mensaje que queremos cifrar, que es la palabra rocas, usando una llave de G mayúscula y arroba. Entonces, para poderlos identificar cuál alfabeto era cuál, el alfabeto del disco externo se identifica como las letras en mayúsculas y el disco interno se usan letras minúsculas. Entonces era más fácil poder identificar de qué disco estábamos hablando. En este caso tenemos la llave G mayúscula y el arroba, que sabemos que es el carácter especial y que solo el disco interno lo contiene. Entonces tenemos que ubicar esos dos caracteres que coincidan en la misma posición y que se encuentren ahí. Una vez teniendo la llave bien posicionada, empezamos con el proceso de descifrado carácter por carácter, buscando cada letra del mensaje en claro. En este caso seguirá la R, este corresponde a la letra E del disco interno, después seguirá la O, que corresponde en este caso al signo de admiración, después seguimos con la letra C, que corresponde a la letra T, la A, que casualmente corresponde a la misma A, y por último la S, que corresponde a la letra C. Entonces, juntando todos estos caracteres, obtenemos nuestro criptograma E, signo de admiración, TAC. Y así de fácil es el encriptado de un mensaje por este método. Para el ejemplo de descifrado utilizaremos el mismo criptograma que obtuvimos del ejemplo de descifrado anterior. El proceso será el mismo, solo que en este caso de descifrado utilizaremos como base el disco interior. Entonces, primero ubicamos la misma llave que se usó para encriptar el mensaje para obtener el mensaje en claro.
Entonces, 1, 2, 3. Entonces, primero ubicamos la misma llave que se usó para encriptar el mensaje para obtener el mensaje en claro. Correcto, ya que si se usa otra llave en otra posición obtendríamos un mensaje en claro totalmente diferente. Una vez ubicada la posición de la llave correcta, podemos empezar con el proceso de descifrado, tomando el primer carácter del criptograma. Entonces ubicamos la letra E en el disco interno, el cual corresponde a la letra R del disco externo. Después seguimos con el siguiente, que es el signo de admiración, que nos da como resultado la letra O. Luego la letra T, que corresponde a la letra C. Luego la letra A minúscula, que nos da la A mayúscula. Y por último, la C, que corresponde a la letra S. Y así obtenemos nuestro mensaje en claro, que es rocas. Y así sería el proceso de descifrado y descifrado del método Alberti. A continuación se mostrará un programa de este método Alberti realizando estas funciones de descifrado y cifrado. Bueno, pasando ahora con el programa, tenemos esta forma en la que tenemos una sección o unos radio buttons en el que podemos elegir el tipo de cifrado sin parámetros o con parámetros. Tenemos la sección de entrada y salida en donde podemos introducir el mensaje en claro, la llave, el número de sustitución, la cantidad de posiciones, el giro y el criptograma. Y también podemos con las opciones de descifrar y descifrar. Bien, pasando al código, como clase principal llamada Alberti, tenemos lo que es el atributo mensaje en claro, donde almacenaremos nuestro mensaje en claro a cifrar o nuestro criptograma en el caso de descifrar, nuestra llave, el número de sustituciones, otro atributo para la cantidad de posiciones que se va a mover el disco y otro atributo para el giro, si va a ser de izquierda o va a ser de derecha. Y el tipo de descifrado. Ahora tenemos dos variables declaradas inicializadas, que tenemos la principal, que es disco fijo, que es el disco externo donde le vamos a asignar todos los elementos o los caracteres del disco externo, y lo mismo para el disco móvil, que hace referencia al disco interno y almacenaremos cada uno de los elementos. Ahora el método para cifrar lo que nos ayuda es a cifrar el mensaje en claro a partir de una nueva construcción de una cadena. Lo que hacemos es primero declaramos las variables index_de e index_di, donde almacenaremos el índice del disco externo y el índice del disco interno. Después utilizaremos las variables del tipo string de, di y result, donde de y di almacenan nuestro nuevo alfabeto ya modificado, y la variable resultado, donde almacenamos el resultado de nuestro criptograma. Como primer paso tenemos que recuperar los índices de nuestra llave. Es por ello que para la primera letra, que es el disco externo, la llave es 0, y para nuestro segundo elemento, que es el disco interno, pues nuestra llave va a ser 1. En este caso, por ejemplo, si le enviamos una G, el método indexOf nos va a devolver el número donde está posicionado esa letra G y lo va a almacenar en el index de E, y lo mismo para el index de I. Y bien, a partir de ello construimos nuestro nuevo arreglo de elementos o cadena de elementos del disco externo, que le retiramos los primeros n elementos y le sumamos los de 0 hasta n elementos, dándonos como resultado una nueva cadena. Lo mismo para di, obtenemos el índice, quitamos los primeros hasta n y al final le sumamos en la cola los elementos que se retiraron a iniciales del índice de 0 hasta el índice n. Por ejemplo, si una letra que tenga el número 20, lo que hace nuestra propiedad de substring es que a partir del elemento 20
deja los restantes y los que estaban antes del elemento 20 los elimina. Posteriormente, para que no haya errores, le sumamos los elementos que se retiraron, que vienen del 0 hasta el 19. Lo mismo para DI. Para lo que es el tipo de cifrado simple sin parámetros, tenemos el primer ciclo for, que va recorriendo nuestro mensaje en claro. Después tenemos otro ciclo for donde vamos a recorrer la longitud de nuestra variable DE, que es nuestra nueva cadena de elementos. En la estructura de decisión simple vamos a evaluar que si lo que hay en el mensaje en claro o en la variable mcla, la posición m es igual a lo que hay en el disco externo, en la posición i. Si es verdadero, entonces quiere decir que coinciden lo que hay en mi carácter del mensaje en claro con el carácter del disco externo. Si es igual, entonces quiere decir que lo que está en el disco interno, en su posición i, lo va a ir acumulando. Utilizamos la sentencia break para que si ya lo encontró, ya no siga recorriendo y se salga directo a la iteración de m. Ahora bien, el tipo de cifrado con parámetros, tenemos la misma situación, solo que con la diferencia de que este calcula las sustituciones. Entonces, como en nuestro recorrido empieza desde 0, por eso que le sumamos la variable m más 1 y obtenemos el módulo de la cantidad de sustituciones, por lo que si es igual a 0, si no hay residuos, entonces quiere decir que ya completaron las sustituciones definidas por el usuario. Se cumple esta estructura de sustitución simple y lo que hace es evaluar que si el giro izquierda o es derecha, o si es derecha, si es izquierda, lo que hace es mover los elementos del disco externo con el fin de alinearnos con la llave principal del índice de i, es decir, el índice del disco interno. Es por ello que para ello, como estamos en la izquierda, quiere decir que le decimos que desde el final réstale la cantidad de posiciones, o sea, quítale las n posiciones. Por ejemplo, si son posiciones 5, si son 5 posiciones, entonces al final del arreglo se le van a retirar 5 posiciones y le sumamos lo que viene siendo la otra parte que te falta, que viene siendo desde 0 y hasta donde le retiras, y tenemos otra nueva cadena de elementos. Lo mismo ocurre para la derecha, pero ahora como es a la derecha no hay tanto problema porque vamos a recorrer hacia enfrente. En la izquierda recorremos hacia atrás quitándole elementos al final y aquí solamente se los quitamos al inicio. Para el proceso de descifrado es lo mismo, solo con la diferencia de que ahora evaluamos que si es igual al disco interno con el elemento del mensaje en claro, que ahora estamos con el criptograma, entonces lo reemplaza por los elementos que hay en el disco externo en su posición. Es lo único que cambia en este método. Una vez explicado los métodos, ahora explicaré la clase form. Tenemos nuestro botón btn cifrado, que lo que hacemos es mandar a llamar nuestra clase e instanciarla. Mandamos a llamar las propiedades y le asignamos el valor que hay en las cajas de texto, utilizando la propiedad toOper para convertir los textos de minúsculas a mayúsculas y la propiedad de replace para eliminar los espacios en blanco. Después almacenamos la llave y preguntamos con una estructura de decisión simple que si el radio button sin parámetros en su propiedad checker es igual a verdadero, entonces vamos a decirle que se trata del tipo de cifrado sin parámetros. Y en la siguiente estructura de decisión simple, si el radio button con parámetros en su propiedad checker está activada o es igual a verdadero, entonces mandamos a llamar o invocamos las siguientes propiedades, que son sustituciones, cantidad, posiciones, giro y tipo de cifrado, y reflejamos en nuestra caja de texto del cripto nuestro método mialberti.cifrar. Lo mismo para el botón de descifrar, con la diferencia que ahora invocaremos nuestro método alberti.descifrar.
Ahora vamos a ejecutar nuestro programa con un ejemplo para ver el funcionamiento del programa. Y listo, esto es todo por mi parte. Nos vemos en otro video.